Me llamó solo un colega en la gala benéfica, así que la presenté como mi exnovia a los socios de negocios de su padre. Nunca esperé que la sonrisa de su madre revelara todo lo que necesitaba saber sobre nuestra relación de 4 años. La gala de la Fundación del Hospital Infantil de México era uno de esos eventos de etiqueta en los que el padre de Valeria formaba parte de la junta directiva, y yo había estado esperando con ansias conocer finalmente a su círculo de negocios como su novio formal después de años de ser mantenido en la sombra. Llevaba mi mejor traje azul marino, el que me habían hecho a medida específicamente para eventos como este, traje un cheque de donación sustancial de mi negocio de restauración de muebles y creía genuinamente que esta sería la noche en que nuestra relación finalmente saldría a la luz pública, donde pertenecía. El gran salón de baile del Hotel St. Regis de la Ciudad de México resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, lleno de ese tipo de riqueza discreta que susurraba en lugar de gritar, exactamente el ambiente donde Valeria siempre parecía más cómoda y segura. Había pasado el trayecto ensayando conversaciones, imaginando cómo discutiría mi trabajo personalizado con clientes potenciales, cuán orgulloso me sentiría de pie junto a Valeria como su pareja, sin darme cuenta de que estaba a punto de ser degradado públicamente. Cuando nos acercamos a la mesa de registro, la oí carraspear de esa manera particular que generalmente precedía a algo que no me gustaría, el mismo sonido que hacía antes de cancelar nuestros planes de fin de semana o sugerir que tomáramos coches separados para los eventos. Este es Mateo, solo un colega de la industria del diseño, le dijo suavemente a la anfitriona, una amiga de la familia de cabello plateado que había mencionado específicamente ver a la encantadora pareja en las notas del programa que Valeria había intentado, sin éxito, editar solo 2 semanas antes. Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Años de intimidad privada, vacaciones compartidas y tranquilas mañanas de domingo reducidos a un conocido profesional en una única y calculada frase, pronunciada con el mismo tono que habría usado para pedir un café. Me quedé allí exactamente 3 segundos, procesando la crueldad casual de ser degradado al estatus de colega frente a personas que claramente le importaban, personas a las que nunca se había molestado en presentarme a pesar de las innumerables oportunidades. Y entonces decidí que estaba absolutamente harto de seguirle el juego a cualquier elaborado enredo en que esto se había convertido. En realidad, soy el exnovio de Valeria, dije claramente al grupo de donantes principales y miembros de la junta que se habían reunido a nuestro alrededor, mi voz lo suficientemente alta como para llegar a las mesas cercanas donde más socios de su padre fingían no escuchar. Rompimos hace unos 30 segundos, cuando me presentó como, solo un colega, después de 4 años juntos. El salón de baile no se quedó en silencio exactamente, pero nuestro entorno inmediato ciertamente lo hizo. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios mientras la familia de Valeria absorbía lo que estaban presenciando. Su velada social cuidadosamente orquestada se transformó de repente en un incómodo drama familiar. Su padre parecía genuinamente confundido y herido, mirando de uno a otro como si intentara resolver un rompecabezas para el que le habían dado las piezas equivocadas, mientras que su hermano menor detuvo su conversación a mitad de frase con evidente sorpresa y lo que podría haber sido un toque de admiración. Pero fue la reacción de su madre lo que me impactó más poderosamente y me perseguiría durante semanas. En lugar de vergüenza, ira o el horror social que esperaba, sonrió, una expresión lenta y cómplice que parecía casi aliviada, como si algo que había estado esperando finalmente hubiera sucedido exactamente como lo había predicho. La vi inclinarse para susurrar algo urgente a la tía de Valeria, quien inmediatamente me miró con lo que sorprendentemente parecía simpatía en lugar de juicio, como si ambas entendieran algo sobre esta situación que yo apenas comenzaba a comprender. El rostro de Valeria pasó rápidamente por la mortificación, la furia y algo que podría haber sido pánico genuino al darse cuenta de que acababa de terminar públicamente lo que ella, aparentemente, nunca había estado dispuesta a reclamar públicamente. Su fachada social cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real. El resto de la noche se arrastró con una cortesía insoportable, sonrisas forzadas y conversaciones que evitaban cuidadosamente reconocer el elefante que acababa de irrumpir en su elegante evento benéfico. Pero seguía viendo a la madre de Valeria observándome con esa peculiar sonrisa, casi maternal, como si estuviera viendo algo que el resto de nosotros habíamos pasado por alto por completo y lo encontrara de alguna manera satisfactorio. Conocí a Valeria 4 años antes en un evento de contactos profesionales para jóvenes emprendedores en la colonia Roma, donde ella estaba lanzando su consultoría de moda sostenible y yo estaba estableciendo mi negocio de restauración de muebles a medida después de dejar un trabajo corporativo que me destrozaba el alma y me tenía diseñando cubículos en lugar de crear algo significativo.
Se había acercado a mi mesa de exhibición, donde mostraba fotos del antes y el después de piezas antiguas que había devuelto a la vida, genuinamente impresionada por un armario victoriano que había rescatado de una venta de patrimonio y transformado en algo que pertenecía a de México y Latinoamérica en lugar de a un basurero de venta de garaje. Esta es una artesanía increíble, había dicho, pasando sus dedos por los detalles tallados a mano que había restaurado minuciosamente durante 6 semanas de noches y fines de semana. Y recuerdo pensar que esta era alguien que entendía la diferencia entre muebles producidos en masa y arte genuino, alguien que apreciaba la paciencia y la habilidad necesarias para devolver la vida a piezas olvidadas. Hablamos durante 2 horas esa noche sobre prácticas empresariales sostenibles, la satisfacción de crear algo duradero con tus propias manos y nuestra creencia compartida de que la artesanía de calidad se estaba convirtiendo en un arte perdido en nuestra cultura cada vez más desechable, donde todo estaba diseñado para romperse y ser reemplazado en pocos años. Ella me contó su visión de ayudar a las marcas de moda a hacer la transición a materiales sostenibles y fabricación ética, mientras yo le explicaba mi misión de rescatar muebles que de otro modo terminarían en vertederos. Y ambos sentimos que habíamos encontrado a alguien que entendía que el trabajo podía ser algo más que solo ganar dinero. Durante el primer año y medio, parecía genuinamente orgullosa de presentarme a sus colegas y amigos, llamándome su novio sin dudarlo y publicando fotos nuestras en eventos de la industria en sus cuentas de Instagram y LinkedIn, constantemente actualizadas, que mostraban sus éxitos en sus redes de contactos y logros profesionales. Pero en algún momento alrededor del mes 18, las presentaciones comenzaron a cambiar de maneras sutiles que inicialmente descarté como nerviosismo o torpeza social, en lugar del patrón deliberado de borrado sistemático que ahora reconozco que claramente fueron desde el principio. Empezó a presentarme como mi contacto de negocios en eventos de la industria, luego pasó a alguien con quien estoy saliendo casualmente al hablar con amigos, y finalmente comenzó a evitar las fotos de pareja en las redes sociales a pesar de publicar varias veces al día sobre todos los demás aspectos de su vida cuidadosamente curada, desde sus batidos matutinos hasta sus clases de yoga de fin de semana. Racionalicé cada incidente individualmente, como el optimista ingenuo que era, diciéndome que estaba protegiendo nuestra privacidad o manteniendo límites profesionales. Nunca di un paso atrás para ver el panorama completo del borrado sistemático que estaba ocurriendo justo delante de mis ojos. Nunca cuestioné por qué alguien que me amaba sería tan cuidadoso en ocultar ese amor al mundo. Las señales de alerta que debería haber reconocido incluían su insistencia cada vez más firme en tomar coches de aplicación separados a los eventos, incluso cuando íbamos exactamente al mismo lugar a la misma hora. Su terca negativa a combinar nuestros grupos de amigos a pesar de múltiples oportunidades naturales para presentaciones que habrían enriquecido nuestros círculos sociales, y la forma en que misteriosamente cambiaba mi nombre de contacto en su teléfono de Mateo a solo Mateo V. Cada vez que su familia visitaba o llamaba, o cuando asistía a funciones familiares donde mi existencia podría surgir en la conversación. Recuerdo un momento particularmente doloroso 6 meses antes de la gala benéfica, cuando su hermana menor, Camila, se comprometió con su novio de toda la vida durante una escapada romántica de fin de semana. Durante la videollamada familiar de celebración que siguió, Camila preguntó directamente si Valeria y yo seríamos los siguientes en caminar hacia el altar, solo para que Valeria se riera nerviosamente y dijera, «Oh, nos estamos tomando las cosas con mucha calma, ya sabes cómo es», mientras yo estaba sentado justo a su lado en el sofá, escuchándome ser reducido a un experimento de citas casuales después de 3 años y medio de lo que creía que estaba construyendo hacia un futuro serio juntos. La anfitriona de la gala benéfica, la señora de la Vega, era una amiga de la familia de toda la vida que conocía a Valeria desde que era una niña que asistía a clases de cotillón y bailes de debutantes. Y había mencionado específicamente ver a la encantadora pareja en las notas impresas del programa después de que Valeria le dijera semanas antes que asistiríamos juntos como una pareja seria y comprometida, lista para ser vista públicamente por los socios de negocios y el círculo social de su padre. Valeria había llamado a la señora de la Vega 3 veces distintas en los días previos al evento, tratando desesperadamente de que esa inocente referencia fuera eliminada del programa, afirmando que era presuntuoso y prematuro asumir que éramos pareja a pesar de nuestros 4 años juntos. Pero los programas ya habían sido impresos y distribuidos a los 800 distinguidos invitados que se esperaba asistieran al evento de recaudación de fondos más importante del año de la fundación. Debería haberme dado cuenta entonces de que alguien verdaderamente comprometido con nuestra relación no se habría sentido mortificado por el reconocimiento público de nuestra unión, no habría pasado horas tratando de borrar la evidencia de nuestra conexión antes de que pudiera llegar al círculo social de su familia.
Pero todavía operaba bajo la ingenua suposición de que su vacilación provenía de la timidez o la ansiedad social, en lugar de una vergüenza genuina por estar asociada conmigo. Todavía creía desesperadamente que su amor por mí era real, incluso si su disposición a reclamarme públicamente permanecía frustrante y misteriosamente ausente en cada situación que realmente le importaba. Después de la declaración pública que terminó nuestra relación, el padre de Valeria se me acercó con la cuidadosa cortesía de un hombre que intenta salvar un desastre social, solicitando una conversación privada en la amplia terraza de mármol del hotel con vistas a las luces de la ciudad que brillaban como las joyas que adornaban a los ricos invitados en el interior. Mateo, debo admitir que estoy genuinamente confundido por lo que acaba de suceder ahí dentro, dijo, aflojando su pajarita negra en el aire fresco de la noche mientras los sonidos de la gala que continuaba se filtraban a través de las puertas francesas detrás de nosotros. Siempre he creído que ustedes dos estaban saliendo en serio, planeando un futuro juntos. Valeria habla de ti constantemente en nuestras cenas familiares, nos muestra fotos de muebles que has restaurado para tus clientes, incluso mencionó el mes pasado que estaban mirando casas juntos. La revelación me golpeó como un golpe físico en el pecho. Ella había estado actuando nuestra relación para su familia mientras la borraba sistemáticamente de su vida pública, creando dos versiones completamente diferentes de nuestra realidad dependiendo de su audiencia y de lo que sirviera a sus propósitos en cada situación. ¿Te dijo que estábamos mirando casas?, pregunté, mi voz quebrándose ligeramente al recordar cómo se había negado incluso a discutir mudarnos juntos después de 4 años, alegando que necesitaba su independencia y no estaba lista para ese nivel de compromiso o responsabilidad compartida. El mes pasado, nos mostró listados en línea, continuó su padre, su genuina confusión profundizándose al darse cuenta de que algo fundamental no cuadraba en la historia que su hija le había contado durante meses. Dijo que habían encontrado un lugar perfecto en los suburbios con un espacio de taller independiente para expandir tu negocio de restauración. A través de las ventanas de piso a techo detrás de nosotros, vi a Valeria bailar con el doctor Alejandro Garza, el hijo del prominente cirujano cardíaco a quien su madre le había presentado antes con una obvia intención estratégica escrita en toda su expresión de satisfacción. Noté cuán completamente diferente se movía Valeria con este virtual extraño, riendo más fuerte de lo que la había oído en meses, tocando su brazo con frecuencia con un coqueteo practicado, interpretando claramente el papel de mujer disponible e interesada para una audiencia que incluía a varios miembros influyentes de la Junta y sus esposas que observaban atentamente. El contraste era crudo y doloroso de presenciar. Conmigo, siempre había sido más reservada en entornos públicos, cuidadosa de no parecer demasiado apegada o comprometida. Pero con este hombre que había conocido hace 3 horas, prácticamente brillaba bajo los candelabros de cristal del salón, transformada en la mujer vivaz y atractiva que solo se me había permitido ver durante nuestros momentos más privados, cuando nadie más miraba. Ella siempre ha luchado con lo que yo llamo ansiedad de rendimiento en torno al legado y las expectativas familiares, admitió su padre en voz baja, su voz pesada por años de ver a su hija mayor luchar contra presiones sociales que nunca había entendido completamente ni sabido cómo abordar. Tu madre nos presiona enormemente a todos para mantener ciertos estándares, ciertas apariencias, ciertos tipos de relaciones que reflejen bien el apellido familiar. Lamento genuinamente si eso ha afectado la forma en que Valeria siente que puede presentar su relación públicamente. Su disculpa se sintió sincera y sentida, pero no podía borrar 4 años de ser escondido como un secreto vergonzoso, de ser sistemáticamente presentado como temporal cuando yo había creído con total certeza que estábamos construyendo algo permanente y significativo juntos. El hermano menor de Valeria, Diego, apareció junto a mí en la barra de caoba mientras yo saboreaba un whisky caro e intentaba procesar todo lo que había aprendido en la última hora, su smoking de diseñador ligeramente arrugado por el baile y su habla con la cuidadosa precisión de alguien que maneja su consumo de alcohol en un importante evento familiar. Mira, amigo, probablemente no debería decirte esto porque Valeria me mataría, dijo. Mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que no nos escucharan los miembros equivocados de la familia o amigos de la familia. Pero Valeria nos ha estado diciendo durante, 2 años que eras temporal mientras ella resolvía la dirección de su carrera y lo que realmente quería de la vida. Dijo que eras un tipo muy agradable y que se preocupaba por ti, pero no alguien con quien se viera a largo plazo. La crueldad casual de aquello me oprimió el pecho con una mezcla de pura rabia y profunda humillación. Años de mi vida reducidos a una relación de transición mientras ella decidía lo que realmente quería de su futuro, años de creer que estábamos construyendo hacia el matrimonio mientras ella le decía a su familia que yo era esencialmente un novio de práctica. ¿Dijo eso recientemente?, pregunté,
Aunque ya sabía la respuesta por su expresión incómoda y la forma en que evitaba el contacto visual directo mientras jugueteaba con su copa de champán. Lo ha estado diciendo consistentemente durante, 2 años, amigo. Todos pensamos que era extraño porque obviamente se preocupa profundamente por ti, habla de ti constantemente y parece genuinamente feliz, pero sigue insistiendo a mamá y papá que es, solo temporal, hasta que se aclare. 2 años diciéndole a su familia que yo era temporal mientras construía lo que creía que era un futuro permanente. 2 años manteniendo la elaborada ficción de que todavía estaba buscando a la persona adecuada mientras dormía en mi cama todas las noches y hacía planes para viajes de fin de semana que en realidad nunca haríamos juntos. Terminé mi bebida de un trago ardiente, estreché firmemente la mano de su padre y su hermano, quienes parecían genuinamente arrepentidos por la disfunción de su familia, y caminé con determinación a través de la salida lateral del hotel hacia el estacionamiento subterráneo. Conduciendo 2 horas por carreteras vacías hasta la rústica cabaña en Valle de Bravo que había estado restaurando lentamente como un retiro de fin de semana, necesitando trabajo físico y soledad para procesar la rabia y la humillación que corrían por mi sistema como veneno real, pasé toda esa noche sin dormir en mi taller detrás de la cabaña, desmontando agresivamente una cómoda victoriana que había planeado restaurar como un regalo sorpresa para Valeria. Usé el movimiento repetitivo de quitar los herrajes originales y lijar el acabado viejo para procesar la devastadora comprensión de que todo lo que había creído sobre nuestra relación durante 4 años había sido una mentira cuidadosamente construida, diseñada para mantenerme emocional y físicamente disponible mientras ella exploraba opciones socialmente más aceptables. Durante los 3 días posteriores a la gala, no recibí absolutamente nada de Valeria. Ni mensajes de texto, ni llamadas, ni intentos desesperados de explicar o disculparse, hasta que un largo correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada a las 2:47 de la madrugada del jueves con el asunto: te debo una explicación y mucho más. El mensaje era una obra maestra de vulnerabilidad calculada, explicando que se había quedado completamente paralizada bajo la intensa presión familiar y no había querido exponer nuestra relación a los estándares imposiblemente altos de su madre para un yerno hasta que estuviera absolutamente segura de que podríamos soportar el inevitable escrutinio y las críticas. Reveló que su madre se había casado por debajo de su nivel con una familia adinerada de San Pedro Garza García hace 30 años, eligiendo al padre de Valeria por amor en lugar de una unión más ventajosa que sus padres habían arreglado, y había pasado 3 décadas lamentando sutilmente esa decisión mientras empujaba a Valeria hacia lo que llamaba relaciones estratégicas que elevarían en lugar de limitar su posición social. El correo electrónico contenía capturas de pantalla de mensajes de texto brutales de su madre criticando mi profesión de trabajador manual a pesar de mi exitoso negocio y mi considerable base de clientes, cuestionando si Valeria quería ese tipo de vida, con alguien que trabajaba con sus manos en lugar de administrar el dinero de otras personas, y sugiriendo que Valeria se estaba conformando con la comodidad en lugar de alcanzar la excelencia al permanecer conmigo a largo plazo. Me quedé mirando mensajes fechados meses antes donde su madre desmantelaba sistemáticamente mi carácter y mis perspectivas. La restauración de muebles es un pasatiempo, no una carrera para alguien con tu potencial. Tienes 28 años, Valeria. Aquí es cuando tomas las decisiones que determinan el resto de tu vida. Elige sabiamente. Pero el descubrimiento más dañino llegó cuando comencé a investigar más de cerca las actividades recientes de Valeria, encontrando fotos etiquetadas en las redes sociales de eventos de los que nunca había oído hablar, incluidas varias reuniones de contactos en el exclusivo club de campo de su madre donde Valeria había sido presentada estratégicamente a varios jóvenes profesionales adecuados durante los últimos 6 meses. Su amiga Jessica había confirmado accidentalmente este patrón hacía 2 meses con una historia de Instagram que mostraba a Valeria en un evento de cata de vinos con la leyenda: Valeria conociendo al posible marido número 3 esta semana, jajaja, seguido de emojis de risa, una publicación que se había eliminado rápidamente, pero no antes de que la viera y la descartara como una broma en lugar de reconocerla como evidencia de un proceso de audición sistemático. Me di cuenta con una claridad nauseabunda de que Valeria había estado manteniendo nuestra relación como su red de seguridad mientras audicionaba activamente a sus reemplazos, asistiendo a eventos sociales cuidadosamente orquestados diseñados para presentarle a hombres que su madre consideraba más apropiados, todo mientras dormía en mi cama y hacía planes para un futuro que nunca tuvo la intención de honrar. La revelación me sumió en una furia que me sorprendió por su intensidad, y disparé una serie de mensajes de texto exigiendo explicaciones inmediatas que no fueron respondidas durante otro día completo, cada mensaje volviéndose más enojado y desesperado a medida que procesaba la profundidad de su engaño y los meses de elaboradas mentiras que había construido para ocultar su doble vida.
Cuando Valeria finalmente apareció en mi taller sin ser invitada el viernes por la noche, entrando por la puerta lateral con la llave que nunca se me ocurrió pedirle de vuelta, estaba llorando incluso antes de hablar. Pero me encontré observando sus lágrimas con un desapego clínico en lugar de la compasión automática que siempre había sentido antes. Mateo, por favor, solo escúchame, sollozó, su vestido de diseñador completamente inapropiado para mi taller polvoriento lleno de virutas de madera y proyectos de restauración. Sé cómo se ve esto, pero tienes que entender la posición imposible en la que me puso mi madre. Me ha estado manipulando durante años, haciéndome sentir que tenía que elegir entre tú y la aprobación de mi familia. Pero de pie allí, viéndola interpretar el dolor y el remordimiento, de repente vi sus lágrimas de otra manera, no como un genuino colapso emocional, sino como otra manipulación calculada diseñada para restaurar su acceso a la seguridad y estabilidad que yo le había proporcionado durante 4 años mientras ella buscaba mejoras. Su rímel estaba perfectamente intacto a pesar del supuesto llanto, su postura permanecía serena incluso en la angustia, y sus palabras se sentían ensayadas en lugar de espontáneas, como si hubiera practicado esta escena en su espejo antes de llegar. «Has estado asistiendo a audiciones para marido durante 6 meses», dije secamente, observando cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que había descubierto el alcance total de su engaño. «La publicación de Instagram de tu amiga Jessica sobre el posible marido número 3. ¿Planeabas contarme eso, o se suponía que debía seguir siendo tu plan de respaldo hasta que encontraras a alguien que tu madre aprobara?» La forma en que su expresión pasó de una vulnerabilidad fingida a un pánico genuino me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la sinceridad de sus lágrimas y la autenticidad de su supuesto arrepentimiento. 2 semanas después de la fallida visita de Valeria al taller, su hermana menor, Camila, se puso en contacto a través de un mensaje directo de Instagram, solicitando reunirse en el extenso jardín botánico del bosque de Chapultepec donde una vez había construido un cenador de cedro a medida para la exhibición de su lugar de bodas. Un proyecto que me había valido 3 importantes contratos comerciales y el orgullo genuino de Valeria por mi artesanía antes de que todo saliera mal entre nosotros. Camila era todo lo que Valeria no era, directa, brutalmente honesta y claramente incómoda con la dinámica familiar tóxica que había moldeado el enfoque de su hermana hacia las relaciones y la autenticidad personal durante toda su vida adulta. «Necesito decirte algo sobre nuestra madre que Valeria probablemente nunca te dirá, algo que explica todo lo que ha sucedido entre ustedes dos», dijo mientras pasábamos junto al cenador que había construido 3 años antes, su cedro desgastado ahora bellamente integrado en el paisaje natural del jardín como si siempre hubiera pertenecido allí. «Ha estado saboteando sistemáticamente las relaciones de Valeria durante años, pero tú eres el primero a quien realmente ha visto como una amenaza genuina para su control». Camila explicó que su madre había desarrollado un sistema elaborado, casi científico, para poner a prueba a los novios de Valeria durante la última década, presentando pretendientes cuidadosamente seleccionados y apropiados en eventos familiares y sociales estratégicos, y creando escenarios diseñados específicamente para resaltar lo que percibía como insuficiencias en las elecciones de relación actuales de Valeria, todo mientras mantenía una negación plausible sobre su interferencia calculada. Con tu predecesor, Daniel, el profesor de secundaria, arregló que Valeria se sentara junto a un prometedor estudiante de Derecho en 3 reuniones familiares diferentes hasta que Valeria comenzó a cuestionar si la carrera de docente de Daniel era lo suficientemente ambiciosa para alguien con su potencial, continuó Camila. Su voz pesada por años de ver este patrón destructivo destruir sistemáticamente las posibilidades de su hermana de alcanzar la felicidad genuina. Pero contigo, todo se intensificó dramáticamente porque mamá se dio cuenta de que Valeria podría elegirte a ti por encima del estatus social. Y esa posibilidad la aterrorizó más que cualquier cosa que haya enfrentado como madre. La revelación de que yo era el primer amor genuino de Valeria hizo que la traición fuera de alguna manera peor y mejor simultáneamente. Peor porque significaba que nuestra conexión había sido auténtica y ella había elegido destruirla sistemáticamente de todos modos, mejor porque explicaba por qué la interferencia de su madre se había vuelto tan agresiva e implacable en los últimos meses. Camila compartió que su madre llevaba un detallado diario encuadernado en cuero donde había escrito extensamente sobre su propio primer amor fallido, un talentoso músico de jazz llamado Javier a quien había abandonado por un matrimonio sensato con su adinerado padre. Y había estado recreando inconscientemente ese mismo patrón doloroso a través de las relaciones de Valeria durante más de una década. Escribe sobre Javier constantemente, páginas y páginas sobre cómo eligió la seguridad financiera por encima de la pasión genuina y se ha arrepentido de esa decisión todos los días desde entonces.
Pero en lugar de aprender de ese error devastador, ha estado forzando a Valeria a tomar exactamente la misma decisión, dijo Camila, su ira por la manipulación psicológica de su madre evidente en cada palabra cuidadosamente controlada. Pero la conversación tomó un giro sorprendente cuando Camila reveló el explosivo secreto familiar que explicaba todo sobre el comportamiento reciente de Valeria y la interferencia cada vez más desesperada de su madre en nuestra relación. Valeria descubrió hace 2 años que mamá había estado teniendo una aventura con Javier que duró 15 años después de su matrimonio con papá, susurró Camila, mirando nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que no nos escucharan otros visitantes del jardín o miembros del personal. Javier murió en un accidente de coche cuando Valeria estaba terminando la universidad, pero mamá lo guardó todo, cartas de amor, fotografías, incluso recibos de hotel de sus encuentros secretos a lo largo de los años. Valeria lo encontró todo cuando estaba ayudando a limpiar el armario del dormitorio de mamá después de que mamá tuviera una cirugía menor. La cronología coincidía perfectamente con el momento en que el comportamiento de Valeria hacia mí había cambiado drásticamente, de abiertamente amoroso a cuidadosamente distante, cuando había comenzado a presentarme como temporal y a evitar cualquier muestra pública de nuestro compromiso que pudiera llegar al círculo social de su familia. Se dio cuenta de que nuestro padre no era en realidad la elección segura, que mamá siempre afirmó que era. Era la elección rica, la elección socialmente aceptable, pero mamá pasó 15 años suspirando en secreto por su primer amor de todos modos, continuó Camila con evidente dolor. Rompió por completo la fe de Valeria en el amor, la hizo pensar que tal vez mamá tenía razón al elegir uniones prácticas sobre las apasionadas, porque ni siquiera mamá pudo dejar de amar al hombre equivocado, a pesar de tener todo lo que creía que quería. La comprensión me inundó como agua fría al darme cuenta de que Valeria no se había estado protegiendo de la desaprobación de su madre. Se había estado protegiendo de convertirse en su madre, atrapada en un matrimonio de conveniencia mientras anhelaba en secreto a otra persona, alguien a quien se había convencido de que no era adecuado para ella a pesar de la abrumadora profundidad de sus sentimientos. Ha estado luchando contra su propio corazón durante 2 años enteros, dijo Camila con genuina tristeza. Tratando de forzarse a querer lo que mamá cree que debería querer. Pero habla de ti constantemente en las cenas familiares, te defiende ante mamá incluso cuando no estás allí para escucharlo. Y honestamente, nunca la he visto tan feliz como lo fue durante sus primeros 2 años juntos, antes de que supiera la verdad. La ironía era absolutamente devastadora. Valeria había estado saboteando nuestra relación para evitar repetir los errores de su madre, sin darse cuenta de que estaba recreando exactamente el mismo patrón de elegir la seguridad sobre el amor, solo que abordándolo desde la dirección opuesta. 3 días después de mi esclarecedora conversación con Camila, recibí una llamada telefónica inesperada de la propia madre de Valeria, solicitando una reunión privada en el elegante salón con paneles de caoba del Hotel Las Alcobas, un lugar neutral cuidadosamente elegido donde podía hablar libremente sin interferencia familiar ni el peso aplastante de las expectativas sociales que generalmente gobernaban cada una de sus interacciones. Llegué esperando manipulación, amenazas u otro intento de controlar la narrativa en torno a las elecciones de Valeria, pero en cambio encontré a una mujer que parecía genuinamente agotada y emocionalmente drenada, su habitual compostura impecable reemplazada por algo que se asemejaba a una vulnerabilidad real por primera vez desde que la conocía hacía más de 4 años. Mi sonrisa en la gala no fue lo que probablemente pensaste que era, comenzó sin preámbulos, pidiendo un whisky doble solo en lugar de su habitual vino blanco fresco, sus manos temblando ligeramente mientras levantaba el vaso. Fue alivio. Un alivio profundo de que alguien finalmente tuviera el coraje de romper el patrón tóxico que he estado creando y perpetuando durante años sin comprender completamente el daño que estaba causando. Confesó que había estado asistiendo a sesiones de terapia intensiva 2 veces por semana durante 6 meses después de que Camila amenazara con cortar todo contacto con la familia de forma permanente, comenzando finalmente a comprender, a través de la orientación profesional, que había estado proyectando sistemáticamente sus propios profundos arrepentimientos y miedos paralizantes en las relaciones de Valeria mientras saboteaba las posibilidades de su hija de alcanzar la felicidad genuina y el amor auténtico. He estado tratando desesperadamente de salvar a Valeria de cometer mis errores, pero ahora me doy cuenta con absoluta claridad de que la he estado forzando a cometerlos, solo que desde un ángulo diferente, dijo. Su voz quebrándose con lo que parecía ser un remordimiento genuino y años de culpa reprimida. La conversación tomó un giro inesperado y algo impactante cuando admitió con evidente vergüenza que había contratado a un investigador privado profesional para indagar extensamente en mis antecedentes personales y financieros 8 meses antes,
con la esperanza de encontrar información descalificadora que justificara su interferencia y demostrara concluyentemente que sus instintos maternales sobre mi falta de idoneidad para Valeria eran correctos y protectores en lugar de destructivos. En cambio, descubrí que eres mucho más exitoso financieramente y establecido profesionalmente de lo que nunca supe o me molesté en averiguar. Con una impresionante cartera de proyectos de restauración comercial, contratos a largo plazo con clientes importantes y un modelo de negocio que en realidad es bastante sofisticado y rentable, dijo, pareciendo genuinamente avergonzada por sus suposiciones infundadas y su ignorancia deliberada. Eres dueño de tu edificio de taller, tienes contratos exclusivos con 3 importantes hoteles boutique de la ciudad y tus ingresos anuales en realidad rivalizan con los de la mayoría de los profesionales que yo habría considerado adecuados para Valeria. La revelación de que me había investigado como a un posible criminal fue profundamente insultante y extrañamente validante. Insultante porque demostraba la extraordinaria profundidad de su desconfianza y prejuicio, validante porque demostraba que había superado todas las medidas prácticas y financieras que afirmaba que le importaban para la seguridad futura de su hija. Pero el verdadero shock emocional llegó cuando explicó con dolorosa honestidad lo que realmente había provocado su misteriosa sonrisa en la gala benéfica, un momento que había perseguido mis pensamientos durante semanas y coloreado mi comprensión de toda esa devastadora velada. Verte reclamar públicamente a Valeria como tuya y luego liberarla inmediatamente con tanta dignidad me recordó poderosamente a Javier, el músico de jazz con el que debería haberme casado hace 30 años en lugar de elegir lo que parecía el camino más seguro, dijo, su compostura cuidadosamente mantenida finalmente rompiéndose por completo por primera vez. Él tenía esa misma fuerza interior tranquila, esa misma negativa absoluta a rogar por lo que debería haberse dado libremente, esa misma capacidad de marcharse con su integridad intacta. Cuando elegí la seguridad financiera sobre el amor, me deseó lo mejor y se fue con dignidad, exactamente como lo hiciste tú. Reveló que Javier había intentado contactarla una vez después de su matrimonio con el padre de Valeria, escribiendo una sentida carta que nunca respondió porque estaba embarazada de Valeria y absolutamente comprometida a hacer que su elección práctica funcionara a pesar de que su corazón la empujaba en la dirección opuesta cada día. Pasé 15 años a escondidas de mi marido, encontrándome con Javier en hoteles caros, mintiendo constantemente a tu padre, destruyendo sistemáticamente mi integridad y mi autoestima pieza por pieza porque no podía soltar lo que había desechado voluntariamente, confesó con evidente vergüenza y autodesprecio. Valeria descubrió la evidencia de mi aventura cuando Javier murió en ese accidente de coche, y eso destrozó por completo su fe en el amor porque se dio cuenta de que incluso la elección supuestamente segura, no estaba realmente a salvo de un desengaño devastador y un arrepentimiento de por vida. La reunión concluyó con la seria advertencia de su madre de que Valeria había sido aceptada en un prestigioso programa de moda en el Instituto Marangoni de París, algo que Valeria nunca me había mencionado a pesar de ser una oportunidad profesional con la que soñaba desde hacía años, y su madre la había animado activamente a ir sola, a evitar ser frenada por relaciones que no estaban listas para ese nivel de compromiso geográfico y profesional. Probablemente regresará en un año esperando que todavía estés esperando pacientemente, tal como yo una vez esperé que Javier me esperara mientras resolvía lo que realmente quería de la vida. Dijo con una amarga autoconciencia ganada a través de décadas de arrepentimiento. Pero algunas oportunidades no se presentan 2 veces en la vida, y algunas personas son demasiado inteligentes y se respetan a sí mismas como para servir de planes de respaldo para siempre. Aprendí esa devastadora lección demasiado tarde, y rezo todos los días para que Valeria no cometa el mismo error irreversible que yo cometí. 6 meses después, mi negocio se había expandido significativamente con 2 aprendices cualificados y un contrato para restaurar los muebles históricos del vestíbulo del Gran Hotel de la Ciudad de México. Cuando me encontré con Valeria en la Design Week México, donde mostraba mi trabajo junto a otros artesanos y creadores locales, ella estaba allí como consultora para marcas de muebles sostenibles, vistiendo el tipo de atuendo elegantemente desenfadado que siempre la había hecho destacar en cualquier multitud. Pero había algo diferente en su presencia, una cualidad ensayada que ahora reconocía como actuación en lugar de autenticidad. La acompañaba el doctor Alejandro Garza, el hijo del cirujano cardíaco de la gala benéfica, y verlos interactuar se sentía como observar a actores que habían memorizado sus líneas pero no habían dominado del todo el subtexto emocional de sus papeles. Su conversación era educada, apropiada y completamente desprovista de la chispa que solía caracterizar las interacciones naturales de Valeria cuando estaba genuinamente interesada en alguien en lugar de cumplir con las expectativas. Estaba explicando el proceso de restauración de un escritorio Art Deco de los años 20 a clientes potenciales cuando Valeria se acercó a mi puesto durante un momento de calma,
su sonrisa brillante pero forzada de una manera que sugería que había estado armándose de valor para esta conversación durante toda la tarde. Mateo, tu trabajo se ve increíble, dijo, examinando las fotos del antes y el después de mis proyectos recientes con lo que parecía ser una apreciación genuina mezclada con algo que podría haber sido arrepentimiento. He oído que expandiste el negocio. Eso es maravilloso. Hablamos de trivialidades sobre mis proyectos recientes y su trabajo de consultoría, ambos evitando cuidadosamente cualquier referencia a nuestra historia compartida o la forma dramática en que nuestra relación había terminado frente a toda su familia en la gala benéfica. Pero cuando Alejandro se alejó para atender una llamada de negocios, la compostura cuidadosamente mantenida de Valeria comenzó a resquebrajarse ligeramente, revelando destellos de la mujer que una vez conocí debajo del pulido exterior que ahora presentaba al mundo. Rechacé París, dijo en voz baja, sus ojos fijos en un joyero victoriano restaurado en lugar de encontrarse directamente con mi mirada. Decidí quedarme y trabajar en mí misma, averiguar lo que realmente quiero en lugar de lo que creo que debería querer. La admisión quedó suspendida entre nosotros como una confesión, y me di cuenta de que estaba esperando que yo hiciera la pregunta de seguimiento obvia sobre si su decisión tenía algo que ver con la esperanza de que pudiéramos reconectar y reconstruir lo que habíamos perdido. En cambio, simplemente asentí y dije, eso suena como una elección saludable para ti. Su rostro mostró un destello de decepción que rápidamente trató de ocultar, pero había aprendido a leer sus expresiones demasiado bien durante 4 años como para perderme el momento en que se dio cuenta de que no se lo iba a poner fácil ni le iba a dar la apertura que claramente había estado esperando. Camila me dijo que se han hecho amigos, dijo, buscando información sobre lo que yo podría saber sobre la disfunción de su familia y la interferencia manipuladora de su madre en nuestra relación. Es una buena persona, respondí con cuidado. Muy honesta sobre la dinámica familiar. Los ojos de Valeria se abrieron ligeramente mientras procesaba la implicación de que sabía mucho más sobre los secretos de su familia de lo que había supuesto, incluida la aventura, la manipulación y la forma sistemática en que su madre había saboteado sus relaciones. Mateo, si sabes lo que te dijo Camila, entonces entiendes por qué yo. ¿Por qué te comprometiste con Alejandro después de salir con él durante 4 meses? La interrumpí suavemente, observando cómo su rostro cambiaba al darse cuenta de que estaba plenamente informado sobre sus elecciones recientes y no iba a fingir lo contrario. El anillo de compromiso en su dedo de repente pareció pesar mucho mientras miraba hacia Alejandro, quien todavía estaba absorto en su conversación telefónica al otro lado de la sala de exposiciones. ¿Cómo supiste? Tu hermana lo mencionó cuando llamó para invitarme a la fiesta de compromiso, dije, lo cual no era del todo cierto, pero servía para ilustrar cuán completamente había superado nuestra relación. Felicidades. Espero que seas feliz. La mentira salió fácilmente porque nos servía a ambos. Le daba permiso para dejar de sentirse culpable por sus elecciones mientras dejaba claro que yo ya no estaba disponible como su plan de respaldo. Mientras Valeria se alejaba de mi puesto con evidente reticencia, noté a su madre de pie al otro lado de la sala de exposiciones, cerca de la exhibición de textiles sostenibles, observando toda nuestra interacción con la misma sonrisa cómplice que recordaba de la gala benéfica. Pero esta vez, la sonrisa no estaba dirigida a mí con alivio o reconocimiento. Estaba dirigida a Valeria con lo que inconfundiblemente parecía lástima, como si estuviera viendo a su hija convertirse en la fábula leccionadora de la siguiente generación. Me di cuenta en ese momento de que la sonrisa de su madre nunca se había tratado realmente de mí. Se había tratado de una mujer viendo a su hija elegir una comodidad dorada sobre el amor auténtico, cometiendo el mismo error que ella había cometido 30 años antes y sabiendo exactamente cómo terminaría esa historia. Valeria tendría su matrimonio respetable, su estatus social y la aprobación de su madre, pero pasaría el resto de su vida preguntándose a qué había renunciado para conseguirlos, tal como su madre había hecho con Javier. Tal como el ciclo continuaría hasta que alguien finalmente tuviera el coraje de elegir el amor por encima del miedo.